Bueno, continuando con este curso, la idea de hoy es trabajar el concepto de problemáticas sociales complejas y podemos iniciarlo en función de la génesis de qué es lo que entendemos por problema social, cómo se construye de alguna manera ese concepto y llegar a la definición o a la operativización de la categoría de problemática social compleja. En principio, una forma de mirada es preguntarnos, bueno, ¿qué son los problemas sociales? ¿Qué es un problema social? Y parece algo de fácil resolución, de fácil definición, pero cuando empezamos a analizarlo vamos a ver que allí también existe un marco de complejidad que es interesante y que es posible de ser trabajado, comprendido, dilucidado. Como decíamos en el video anterior, los problemas sociales son efectos de la cuestión social. Y la cuestión social tiene que ver con cada circunstancia de época. Decíamos, recuerdo en el video anterior, que la cuestión social en este momento está muy atravesada por las características de la pandemia, cómo la pandemia impacta en diferentes sectores sociales. La cuestión social tiene que ver con la desigualdad de la prepandemia y la cuestión social también tiene que ver con la perspectiva de la pospandemia. El concepto de cuestión social es bastante complejo, no lo vamos a abordar hoy, pero básicamente yo quisiera hacer esta conexión, digamos, rápida y inmediata entre problema social y cuestión social. Los problemas sociales son, vuelvo a decirlo, una expresión de la cuestión social. Por otra parte podemos decir, bueno, pero ¿cuándo un problema social es reconocido como tal? ¿Cuándo un problema social existe como tal? Y ahí es donde la cosa se pone un poco más interesante. Es decir, un problema social existe como tal en la manera que sea reconocido por la sociedad como problema social. Es decir, en la medida que haya un alto porcentaje, un importante porcentaje de la sociedad que habitamos, por ejemplo, que reconozca determinada circunstancia como problema social. Incluso lo que hoy puede ser entendido como problema social, dentro de 20 años puede ser no entendido como problema social y viceversa. Es decir, lo que hoy entendemos como problema social, hace 20 años atrás podía ser no entendido como problema social o como algo, digamos, de magnitud, también como efecto, sigo insistiendo, de las características de la cuestión social. Básicamente, para que un problema social exista como tal, tiene que tener aceptación, dijimos recién, por parte de la sociedad, en tanto, bueno, esto sí es un problema social. Si yo plantease, por ejemplo, el problema de consumo de marihuana, por ejemplo, y lo planteaba hace 30 años en una exposición como esta, posiblemente, bueno, la idea sería que aparecería en la mayoría era entender el consumo de marihuana como un problema social en la medida del impacto, su vinculación con el consumo problemático, etcétera. Hoy, si decimos consumo de marihuana, no lo visibilizamos tanto como problema social, sino que se visibiliza como una práctica. La orientación que está teniendo a nivel mundial la lectura de este problema es que el consumo de marihuana tiene más que ver con lo recreativo que con lo punitivo. Entonces se desvanece como problema social cuando sí hace 30 años lo era. Y, por ejemplo, si digo violencia de género y hace 30 años planteaba en un espacio como este violencia de género, tal vez me hubiesen contestado, no, violencia de género, pero no, violencia doméstica, o de qué violencia, de qué nos estamos refiriendo, de qué estamos tratando de hablar. Y hoy, digamos, 30 años después, para poner un número redondo, reconocemos inmediatamente que la violencia social, que la violencia de género es un problema social y también, ya que lo dije, es producto de una violencia social. En ese sentido, ¿qué operó allí? Lo que operó sencillamente es una cuestión de construcción de sentido común, de construcción de subjetividad y básicamente lo que podemos llamar de visibilidad y reconocimiento. Es decir, una gran parte de la sociedad reconoce a la marihuana como problema social hace 30 años atrás y una gran parte de la sociedad reconoce hoy la violencia de género como un problema social. Eso es algo que me parece importante como para compartir. Porque a partir de ese reconocimiento se produce, digamos, una serie de enunciados, una serie
de afirmaciones, formas de resolución, respuestas institucionales, etcétera, que rodean, por decirlo de alguna manera rápida, a ese problema social que estamos tratando de, de conceptualizar. Pero básicamente, para que un problema social exista, además de tener la aceptación de problema social por gran parte de la sociedad, nunca es el 100% de la sociedad, siempre es una parte mayoritaria de la sociedad, ese problema social tiene que ser visible, es decir, tiene que ser reconocido, tiene que ponerse en escena, tiene que aparecer en los medios de comunicación, tiene que aparecer en distintas formas de comunicar, no en los medios de comunicación solamente en lo que podríamos decir lo que tiene que ver con lo comunicacional vinculado con la noticia, sino también a través de lo que puede ser películas, relatos, publicaciones y por supuesto también influye muchísimo la presencia del conocimiento científico en función de definir esto es un problema social y creo que la violencia de género confluye, por ejemplo, muchísimo trabajo de investigación académica en los últimos 20 años que van ratificando este tema como problema social, la existencia de movimientos sociales y que van marcando la existencia también de este tema y una serie de cuestiones que le confieren visibilidad. Ese es el concepto que me parece interesante también compartir. Es decir, un problema social existe cuando gran parte de la sociedad lo considera como problema social y cuando lo considera como problema social, básicamente cuando se visibiliza como tal y se va construyendo como tal. Dicho de una manera más vinculada con el pensamiento de las ciencias sociales, un problema social es una construcción social. Es decir, trabajamos con problemas sociales que son construcciones sociales. En ese sentido, tomaría como basamento teórico lo que es la teoría social vinculada con el interaccionismo simbólico, en la cual podemos ubicar autores como Berger y Luhmann en un texto clásico que se llama La construcción social de la realidad, y un autor que, digamos, hace puente entre las ciencias sociales y la salud mental, que es Irving Goffman, un autor ya fallecido en 1982, pero que escribe, yo diría, dos libros que son como inevitables cuando uno analiza el campo de la salud mental, que son Internados, que es un libro de fines de la década de los 50, y estigma. Hoy cualquier referencia vinculada al concepto de estigmatización inevitablemente va a ir a la obra de Irving Goffman. Y este autor justamente trabaja desde esta teoría, desde esta escuela teórica llamada interaccionismo simbólico de una primera época, y en la última etapa de su producción trabaja desde la perspectiva microsociológica. Con esto que estamos diciendo, con problemas sociales es una construcción social. Pero ¿qué es algo que se construye socialmente? Y ahí también hay una serie de respuestas que pueden ser interesantes. Lo que se construye socialmente es algo que se construye desde la subjetividad. Pero esa subjetividad se construye a partir de intercambios intersubjetivos que van construyendo ese sentido común, esa visibilización, esa concepción de un tema como problema social. En la actualidad podemos hacer una lista de problemas sociales, pero también si decimos que el problema social es una construcción, también como es construido puede ser deconstruido, que es el ejemplo que dimos en función de violencia de género y en función de consumo de marihuana. En esos dos ejemplos, digamos, con la idea de plantear algo de alguna manera contradictoria. Lo interesante que nos introduce al concepto de problemáticas sociales complejas, y después lo vamos a retomar, es que los problemas sociales con los cuales trabajamos, en tanto complejos, todo el tiempo se están construyendo y deconstruyendo. Y en eso va a tener que ver mucho lo que pasa con el tema que estamos trabajando a nivel macrosocial, en el momento que lo estamos trabajando, lo que pasa con el problema a nivel territorial, en el momento que lo estamos trabajando, y también con lo que pasa desde la perspectiva del propio, llamémosle, portador, de aquella persona que sufre ese problema, y también la construcción subjetiva que hace del mismo. Yo diría, en esos tres niveles que mencionábamos en el video anterior, lo microsocial, lo mesosocial o territorial y lo macrosocial, también se va construyendo y deconstruyendo todo el tiempo ese problema social y va
esa construcción va a influir en la mirada que tenga un equipo interdisciplinario, en las prácticas, en la mirada institucional y básicamente en la comprensión y explicación que se tenga de esa cuestión. Entonces, hasta ahora lo que estamos planteando es algo bastante sencillo, creo yo, que es decir, bueno, un problema social es un efecto de la cuestión social. Existe en la medida de que es reconocido como tal y existe en la medida de que es visibilizado como tal. Y para esa visibilización existen desde movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos académicos, puesta en agenda, puesta en escena, que hace que ingrese, ahí usamos de vuelta la palabra agenda, que ingrese en la agenda pública. Es decir, un problema social no solamente se constituye como tal solo cuando es visible, sino también cuando ingresa a la agenda pública. Es decir, cuando no solamente lo reconocemos como tal, sino empezamos a enunciarlo como problema. Empezamos a conversar sobre él. Forma parte de nuestra cotidianidad. Forma parte de vuelta de nuestro sentido común, incluso forma parte de la comprensión y explicación de determinadas circunstancias y situaciones que antes no comprendíamos y explicábamos de la misma manera que lo hacíamos antes de esta visibilización que planteábamos antes. Un punto aparte, diría en este sentido, y un pie de página, plantearía que ¿qué queremos decir cuando hablamos de comprensión y explicación? Desde el punto de vista de la intervención y en diálogo, obviamente, con las ciencias sociales, que es mi campo. Ustedes saben que yo soy trabajador social. Cuando decimos explicación en ciencias sociales, estamos hablando de las conexiones causales que generan un fenómeno. Y nunca en ciencias sociales hablamos de una causa, un efecto, sino que hablamos de multicausalidades. Y esas multicausalidades son las que generan determinado fenómeno social, que es el que estamos tratando de conocer y sobre el cual estamos tratando de intervenir. Si lo pensamos desde algunos autores, como yo tomaría acá el caso de Max Weber, por ejemplo, Weber decía, bueno, la explicación es a través de conexiones causales, pero hay una constelación causal. Y la metáfora de la constelación me parece interesante. Es decir, son tantas las causas que generan el fenómeno que nunca vamos a conocerlas, porque una constelación es algo que nunca vamos a llegar a conocer en su totalidad. Entonces, cuando hablamos de causas de problemas sociales, hablamos de una multicausalidad, y hablamos de una constelación de causas, y cuando estamos interviniendo sobre ellos, trabajamos con alguna de esas causalidades, con las que tenemos más a la mano, con las que más se asemejan a lo que ya hemos trabajado anteriormente, las que más tienen que ver con el contexto sobre el cual nos desenvolvemos, pero eso forma parte de una forma de la explicación. Y la comprensión, cuando siguiendo en el lenguaje de las ciencias sociales, implica el sentido de la acción, es decir, qué significa ese problema social, qué significa para la persona, qué significa para el grupo de referencia, qué significa para su grupo de pertenencia, qué significa para su espacio microsocial, qué significa para la institución, qué significa para nosotros mismos, qué significa para el equipo de trabajo en esa institución y bueno, cómo desde la comprensión ingresamos a otro mundo que es el mundo de las significaciones. De eso hablamos cuando hablamos de comprensión y explicación, en este caso de los problemas sociales, y ahí empezamos a introducirnos de alguna manera en lo que sería, digamos, la complejidad de los mismos. Entonces, en síntesis, lo que venimos conversando desde el principio es que un problema social es un efecto de la cuestión social, existe en la medida de que se hace visible cuando lo reconocemos como tal, o lo reconocemos y se hace visible, no es una cosa no está primero que la otra, y un problema social es una construcción social permanente que va a ser, digamos, ratificado como tal en la medida que ingrese en la agenda pública. Ahí tenemos ya una parte de la construcción del problema social. Pero desde el punto de vista de la intervención y desde el punto de vista de nuestras prácticas, yo diría de las prácticas interventivas, de la pedagogía, del trabajo social, de la psicología, de la enfermería, de la terapia ocupacional,
etcétera. Diría que, bueno, me faltaría algo más, es decir, la visibilidad está, con algún aspecto de la comprensión y explicación también, el ingreso a la agenda pública también está, pero hace falta que él sea reconocido por la institución. Entonces, ahí lo que agregaría es que en la medida que es visible ese problema social y que ingresa en la agenda pública, lo que va a generar es una respuesta por parte de la sociedad. Y esa respuesta por parte de la sociedad, en el caso, si miramos la Argentina, si miramos nuestra historia institucional y miramos nuestra historia, como decíamos en el video anterior, de fuerte presencia del Estado en la resolución y abordaje de problemas sociales, ese ingreso a la agenda pública va a implicar, va a significar una transformación de ese problema social en política pública. Es decir, van a empezar a aparecer acciones de políticas públicas vinculadas con ese problema social que acabamos de definir. Esas políticas serán buenas, serán malas, serán regulares, serán muy intensas, serán débiles. Eso es una característica, bueno, que podríamos analizar en cada uno de los casos en particular y, bueno, y discutir un poco qué es lo que significa. Pero básicamente el problema social juega con esta construcción que estamos tratando de detallar, por decirlo de alguna manera. Cuestión social, visibilidad, ingreso a la agenda pública y generación de políticas públicas. Que si pensamos los últimos problemas sociales que hemos visibilizado, esa respuesta no solamente es pública, sino que también tiene que ver con movimientos sociales, por ejemplo. Es decir, que desde movimientos sociales se construyen respuestas a veces antes que la agenda pública reconozca, a través de la política pública, reconozca la existencia del problema. Y como para agregarle un elemento más a esto que entiendo que lo estamos compartiendo, diría que en la medida de que el problema social se hace política pública, sea estatal o no, en nuestro caso, en el caso de nuestro país va a ser siempre mayoritariamente estatal esa respuesta, vuelvo a decir, débil, fuerte, medianamente fuerte, eso depende de cada circunstancia, incluso depende de cuestiones de cada época, en la medida de que esa política social, de que esa política pública se transforme en política social, va a impactar en las instituciones o va a generar instituciones específicas vinculadas con ese ese problema social. Con multiplicidad de factores que van a jugar tanto en la visibilidad, tanto en la agenda pública y tanto en la construcción de políticas públicas. Es decir, que el problema social empieza a ser institucionalizado. Si nosotros pensamos, de vuelta, el ejemplo de violencia de género, diría, bueno, y sí, a partir de que es reconocido como la violencia de género como tema, empiezan a aparecer dispositivos de intervención vinculados con ese tema. Incluso empieza a haber respuestas del ámbito judicial, empieza a haber respuestas de diferentes espacios. Es decir, o se constituyen instituciones específicas vinculadas con el problema social, o ese problema social ingresa a instituciones en las cuales va a ser receptado. O sea que esto también nos marca otra cuestión, que trabajamos en instituciones que van recibiendo diferentes construcciones de problema social y que las van asumiendo como tales, a veces de una manera específica y otras de una manera inespecífica. Y cuando esta cadena que estoy tratando de compartir a través de este medio ya se institucionalizó, ya pasó por la política pública, ya se hizo visible, ya ingresó en la agenda pública, ya la reconocemos como problema, efecto de la cuestión social, y haciendo el proceso al revés, ahí tenemos el lugar de la intervención. Es decir, el lugar de la intervención es la conjunción de todos estos factores y en esa conjunción de estos factores emergen lo que llamamos problemáticas sociales complejas. Si lo planteamos desde las problemáticas sociales complejas, desde otra perspectiva, diría, bueno, ya tenemos definido más o menos
una aproximación al concepto de problema social, diríamos, como dijimos en el video anterior, que las problemáticas que trabajamos en procesos de intervención son complejas. ¿Por qué? Porque son múltiples. En primer lugar, porque son múltiples. Porque trabajamos con multiplicidad de problemas, no trabajamos con un problema. Estudiar problema por problema es más diría yo, es un atributo más sociológico, incluso más antropológico, incluso más vinculado con la ciencia política. Pero cuando hablamos de disciplinas interventivas, cuando hablamos de intervención social, cuando hablamos de intervención en lo social, lo que estamos diciendo es que trabajamos con un problema social que es el que emerge, pero ese problema social que emerge dialoga con otra enorme cantidad, y ahí utilizaría la metáfora weberiana de la constelación, con una constelación de otros problemas sociales que interactúan todo el tiempo en nuestros procesos de intervención, y muchas veces en esa complejidad confunden determinadas situaciones, determinadas circunstancias, determinadas características, y también hacen que, y esto se ve muchísimo en la práctica, el problema ingresa por salud mental y al día siguiente se lo vea más como un problema de acción social, o al día siguiente se lo ve más como un problema vinculado con lo jurídico, o esto puede ocurrir con distintos sectores, en la complejidad que planteábamos también en el video anterior, de que cada visión de ese problema va a ser diferenciada a partir de esa pérdida de solidaridad sistémica que mencionábamos en el video anterior. Entonces, con esto creo que tenemos como una pequeña aproximación al concepto de problemáticas sociales complejas, y a partir de ahí, bueno, también creo que conviene contextualizar, como hicimos en el video anterior, y creo que nos va a servir lo que hablábamos en el video anterior para seguir contextualizando. Es decir, las problemáticas sociales complejas emergen en sociedades fragmentadas, es decir, no estamos muy preparados para trabajar con problemáticas sociales complejas, porque la formación, la mirada que se tiene sobre las formas de intervención, sobre los problemas sociales, tiene que ver con sociedades no fragmentadas. Sociedades donde lo más extremo era la marginalidad, es decir, para decirlo metafóricamente, era lo peor que podía pasar era quedar en el borde de la sociedad. Y para decirlo metafóricamente, lo peor que puede pasar hoy es quedar afuera de la sociedad. Por eso no hablamos tanto de marginalidad, sino que hablamos más de conceptos de exclusión y de políticas, acciones, intervenciones vinculadas con la inclusión social, más que con el concepto de marginalidad, que incluso es un concepto de la década de los 60, digamos que, bueno, que sería interesante discutirlo en otro ámbito o en otro momento. Entonces hablamos de sociedades fragmentadas, hablamos también de sociedades atravesadas por nuevas formas del individualismo que generan básicamente desencanto. Esto que hablábamos en el video anterior, es decir, esta cuestión de no futuro, esta cuestión de incertidumbre. Es decir, sociedades fuertemente individualistas donde el otro es fuertemente impredecible. El otro es tan impredecible que prefiero que sea un objeto antes de que sea un sujeto. Prefiero objetivarlo, prefiero alejarme, prefiero entenderlo a modo de objeto. Y fíjense que cómo se han objetivado las relaciones sociales, cómo las relaciones sociales en la actualidad están fuertemente atravesados por la lógica del costo-beneficio, en base a cuestiones que hemos conversado como la meritocracia, la idea del si se puede, etcétera, etcétera. Por otro lado, decíamos que escenario de intervención de las problemáticas sociales complejas tiene que ver con sociedades fragmentadas, dijimos recién, atravesadas por nuevas formas de individualismo que generan desencanto, sociedades donde hay un fuerte sentimiento de desprotección, es decir, no sé hasta dónde voy a ser atendido en el hospital, hasta cuándo voy a hacer contenido, hasta qué momento se podría trabajar en función del sistema de protección social, y eso nos pasa a quienes intervenimos, hasta dónde resiste ese sistema de protección social. Es decir, aparece un sentimiento de desprotección que tiene que ver, diría yo, con la crisis
del sistema de protección social generada por el neoliberalismo, por esta idea de Estado que se empieza a desvanecer y que se empieza a desarticular hace 45 años, si ponemos la fecha de inicio de esto del golpe cívico-militar del 76, pero también con la ausencia de sociedad, es decir, la idea de ausencia de un todo social que me contiene, de un todo social al cual pertenezco, y una sensación, por llamarlo de alguna manera rápida, de posible caída en la exclusión social. Y con tal de no caer en la exclusión social, bueno, trataré de generar lo que más pueda para que esto no ocurra. Entonces aceptaré cualquier condición de trabajo, incluso manejaré, como decíamos antes, mis relaciones sociales en función de esa cuestión. Y por otro lado también, si lo decimos de una manera más drástica, más fuerte, metafóricamente hablando, implica una ruptura del contrato social, implica una ruptura de la idea de derecho y responsabilidad. Y ahí también navegan las problemáticas sociales complejas, ahí también se expresan las problemáticas sociales complejas, es decir, cuando eh, dejo de entender de que cada derecho implica un deber, y cuando pierdo la idea de responsabilidad. ¿Por qué se pierde la idea de responsabilidad? Porque se pierde la idea de sociedad. Cuando no hay sociedad, no hay ante quién ser responsable. Y cuando la sociedad es reemplazada por el mercado, se pierde toda noción de responsabilidad. Ser responsable frente al mercado. Ser responsable frente al mercado implica sencillamente eh, cumplir con las leyes, cumplir con las leyes del mercado, cumplir con la ley del costo-beneficio, como dijimos ya varias veces, cumplir con la lógica de la acumulación, cumplir con la lógica de cuanto más tengo mejor voy a estar, y cumplir incluso con la lógica de la codicia, cuanto más acumulo, más me aseguro una especie de futuro, por decirlo de alguna forma. Lo que antes me protegía socialmente, lo que antes me protegía culturalmente, lo que antes me daba un lugar desde ese aspecto, bueno, ahora me lo promete el mercado, y en sociedades neoliberales ese sentimiento de protección que mencionábamos antes y esta ruptura de, llamémosle metafóricamente, del contrato social y de las formas típicas de solidaridad y la imposición de otra forma de relación vinculada con las leyes de mercado, bueno, generan problemáticas sociales complejas, escenarios de problemáticas sociales complejas y también, obviamente, más y nuevas formas de padecimiento, como venimos conversando en el video anterior. Por otro lado, también esto dialoga fuertemente con la incertidumbre social, institucional y cultural. Es decir, no sé qué va a pasar. Y ante el no sé qué es lo que va a ocurrir, la única referencia que tengo soy yo mismo. Entonces, y eso también implica un padecimiento y eso también implica una fuerte responsabilidad. Esto sería hacer dialogar las problemáticas sociales complejas con el escenario de intervención o cómo el escenario de intervención va haciendo complejos los problemas sociales y va construyendo problemáticas sociales complejas. Por otro lado, cuando hablamos de problemáticas sociales complejas, hablamos de sumatorios de distintos procesos, como decíamos antes, que actúan de manera singular y conflictiva. También hablamos de problemas que actúan entre sí cuando mencionábamos los diferentes sectores y cómo se presentan las diferentes circunstancias. Incluso esos problemas sociales pueden hasta tener diferentes formas de enunciación, pueden tener diferentes formas de ser, como decíamos antes, comprendidos y explicados por aquel que los presenta, incluso también comprendidos y explicados de manera difusa, compleja, por parte de un equipo de intervención, por un equipo interdisciplinario y también por parte de una institución. Y como decíamos antes, las problemáticas sociales complejas son móviles. Y creo que bueno, que en la práctica esto aparece cotidianamente, en el sentido de que estoy trabajando con un problema de educación y de repente aparece salud mental y así sucesivamente como explicábamos minutos atrás. Y básicamente también son fuertemente singulares y ahí juega, en esa singularidad juega este proceso, llamémosle, de construcción social de los mismos, ¿no?
También podemos hablar de algunos cambios relevantes ocurridos en las últimas décadas que marcan el escenario y la construcción de problemas sociales. Y en ese sentido, yo haría hincapié en la lógica de consumo. La lógica del consumo, es decir, una sociedad donde lo más importante es el consumo, implica una sociedad fuertemente inestable, donde lo que importa es una idea de puro presente, por decirlo de una forma rápida. Es decir, eh, todo aquello que tengo ya no sirve, porque lo que acabo de adquirir se acaba de desactualizar. Adquirí una nueva computadora y esa computadora a los 2 días ya se desactualiza y hay una que la supera. Entonces esa sensación de insatisfacción tiene que ver con este tipo de sociedades, las podemos vincular con este tipo de sociedades y también con formas de construcción de problemáticas sociales complejas, es decir, malestares que se suman a los problemas sociales con los cuales estamos o venimos trabajando. ¿Esto por qué ocurre? Yo afirmaría acá que tiene que ver, digamos, con un tema muy, muy interesante para las ciencias sociales, para la psicología, para la antropología, que es la cuestión de la identidad. Y podemos ver cómo la identidad en las sociedades que habitamos se construye desde el mercado, se construye desde la forma de consumo, se construye desde el tipo de ropa que que uso, se construye desde el tipo de barrio que habito, se construye del uniforme escolar que utiliza un niño o niña adolescente que concurre a una institución de ese tipo. Es decir, la identidad no es la de estudiante, sino la del colegio que me dio ese lugar, y en función de que me dé ese lugar, esa identidad es importante porque el colegio vale más en el mercado que el colegio de mi amigo, vecino, etcétera. Creo que la presencia de la lógica del mercado complica el escenario de intervención y le da características, yo diría, novedosas o no tan novedosas a las problemáticas sociales complejas que estamos tratando de describir. Obviamente también las problemáticas sociales complejas tienen que ver con el enfriamiento o la ruptura del lazo social. Es decir, en la intervención es bastante claro que cuando hay ruptura del lazo social, el problema se hace más difícil de abordar. Se hace más difícil de abordar porque hay menos posibilidades de apoyo, menos posibilidades de contención, menos posibilidades de ser compartido con otro, menos posibilidades de recurrir, digamos, a lo inmediato para comprenderlo, para explicarlo, para entender su significación. Entonces, esta sensación de falta de sociedad que mencionábamos antes, esta sensación de soledad, que se expresa claramente en el enfriamiento o ruptura del lazo social, hace más complejo aún el problema que estoy atravesando y lo transforma mucho más en una circunstancia vinculada con el padecimiento. También, en tanto de cambios relevantes ocurridos en las últimas décadas y la construcción de problemáticas sociales complejos, reafirmaríamos esta idea de objetivación del otro que mencionábamos antes y el incremento de la carga simbólica de, bueno, lo que mencionábamos recién también, ¿no? De distintos elementos que son entendidos como objeto de consumo, ¿no? Si uno lo ve esto desde el punto de vista del consumo problemático, por ejemplo, vamos a ver que hay un fuerte incremento de la carga simbólica de la sustancia, y ese fuerte incremento de la carga simbólica de la sustancia hace que haya otro problema para trabajar, no solamente los efectos de la sustancia, lo que significa la sustancia para la persona, lo que significa en función de la problematicidad del consumo, sino lo que implica también desde el punto de vista de su carga simbólica. Básicamente diríamos que las problemáticas sociales complejas dialogan con un contexto de crisis, crisis como fin de una época que no termina de terminar y otra que no termina de empezar, que eso lo podemos ubicar bien en el fin del siglo XX y principios del siglo XXI, una idea de no futuro que mencionamos varias veces, que se construye, si ustedes quieren,
eh, ya en la década de los 70, cuando empieza a instalarse a nivel mundial una idea de no futuro, en el sentido de que si nos ubicamos en 1975, como para poner una fecha, digamos, redonda, nos encontramos en el momento de mayor acumulación destructiva en términos de misiles atómicos, tanto desde Occidente como del mundo de la Unión Soviética. Es decir, en ese contexto se podía pensar claramente que el mundo podía desaparecer. Es decir, podía desaparecer simplemente porque alguien se equivocara en dar una orden en función de que salga un misil de un lado para el otro, no importaba quién empezaba ese conflicto, o a partir de la fuerte conflictividad que había en ese contexto. Pues esto se fue diluyendo, pero si uno mira a la década del 70 se va a encontrar en principio esa idea de fin, esa idea de posible fin de holocausto de la humanidad, y por primera vez esta idea del holocausto de la humanidad empieza a ser vinculada con las actividades o con las actitudes o con la potencialidad del conocimiento y la propia potencialidad de esa humanidad que se autodestruye. Y ya se tenían antecedentes con las terribles digamos, las terribles expresiones de la tortura, de la muerte, que se habían llevado adelante durante la Segunda Guerra Mundial, y las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki que arroja Estados Unidos, o lo que fue el Holocausto, a partir de las políticas de la Alemania nazi antes de estas bombas atómicas. O sea, la idea de incertidumbre y la idea de finalización de la humanidad se instala fuertemente en esa época y continúa, digamos, de alguna manera hasta hoy. También hay una fuerte crisis económica en la década de los 70 que termina con un modelo keynesiano, se lo llama, de la economía, que era un modelo que se basaba en algo muy sencillo. Decía, cuanto más producción, hay más trabajo, cuanto más trabajo hay mayor consumo, y en la medida que la cadena de producción, consumo y trabajo funcione, lo que mejora es la calidad de vida de la población. Cosa que ocurrió de una manera bastante sencilla y bastante sencilla de explicar, a tal punto que los cientistas sociales franceses llaman al periodo que va entre 1945 y 1975 los 30 gloriosos años, es decir, un periodo donde la distribución de la riqueza a nivel mundial fue de las más equitativas, con diferencias, por supuesto, en diferentes países. Si miramos la Argentina, bueno, en 1949 el 50% de lo que la Argentina producía iba al sector del capital, y el otro 50% iba al sector del trabajo. Y lo mismo ocurría también en la década de los 70, hasta que se impone, como dijimos varias veces, el modelo neoliberal. Es decir, que este modelo keynesiano de la economía, que se apoya en el trabajo, que necesita del cuidado de la población, y desde ese modelo surge el estado de bienestar, llamado estado social en el caso, en el caso argentino, empieza a diluirse justamente porque hay una fuerte crisis económica que, bueno, algunos explican con la carrera armamentista que existe entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, otros explican con el tremendo gasto que implicó para Estados Unidos la guerra de Vietnam, otros lo explican también desde la carrera espacial, como lucha entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, o tal vez se puede explicar de esa conjunción de tres factores. Pero evidentemente el modelo keynesiano cae, empieza a haber desocupación, con una inflación cada vez más alta, el modelo keynesiano se diluye, e incluso empieza a haber también cierta crítica a las instituciones del estado de bienestar en términos de disciplinamiento y control social, que la podemos encontrar en autores como Michel Foucault, por ejemplo, en ese contexto. Entonces tenemos elementos como para decir, bueno, ¿dónde surge esta idea de no futuro? Y bueno, surge a partir de acontecimientos que ocurrieron a nivel mundial, que a nosotros también nos llegaron en la singularidad de nuestro país,
y que tienen que ver con, digamos, con estas dos cuestiones que mencioné. Una fuerte crisis económica que va a generar un cambio de modelo económico a nivel mundial, o la caída, mejor dicho, de un modelo económico, la posibilidad de un holocausto nuclear y también la posibilidad de un holocausto ecológico. Fíjense que si uno piensa en la década de los 70, disculpen que hagamos tanta historia, pero creo que es útil como para pensar esto desde el punto de vista de dónde surge esta idea de incertidumbre, esta idea de fin, es en la década de los 70 donde por primera vez se empieza a hablar más intensamente de ecología. Se empieza a hablar de la necesidad de cuidado del medio ambiente. Incluso la palabra ecología es una palabra que empieza a ser conocida más globalmente en ese contexto de la década del 70 y tiene que ver con una idea de que puede haber un holocausto ecológico. Es decir, que se está produciendo de una manera tan brutal y tan fuerte en función de esta carrera que existe entre distintos bloques, incluso la reconversión industrial que hace Japón y que hace Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, implican, digamos, un altísimo índice de contaminación y ese altísimo índice de contaminación, algunos lo enuncian como un posible holocausto ecológico, es decir, una, un fin de época para la humanidad o para una civilización, que sea la civilización occidental, a partir de esta característica. O sea, tenemos muchísimos elementos que dan cuenta de esta idea de fin, de esta idea de incertidumbre. Y eso también marca un cambio en la percepción de los problemas, porque bueno, si todo va a terminar, no tengo a quien rendirle cuentas. Entonces ahí se rompe un poco esta relación derechos-responsabilidad que planteábamos hace un rato y alguna canción de la época, porque eso también se expresa desde el punto de vista musical, desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista arquitectónico. Alguna canción de la época dice, si no hay futuro no hay pecado. Es decir, que si no hay futuro nadie va a estar en condiciones o está en condiciones de pedir de vuelta que rinde cuentas. Ese es un poco, es un momento histórico donde surge el punk, por ejemplo, hoy ya es historia, obviamente, pero es un ¿quiénes hacen ese tipo de música? Hijos de obreros desempleados en Inglaterra que ya están viviendo la aplicación del modelo neoliberal en ese país y la música es un grito desesperado de protesta en función de, bueno, el futuro que alguna vez me prometieron ya dejó de existir y lo más importante es vivir el presente. Y si lo miramos, si me extiendo un poco más, también esto desde el punto de vista, por ejemplo, de la arquitectura, surge la arquitectura del loft, que es una como es la estética de lo abandonado y a partir de lo abandonado, que tendría que ver con estos holocaustos o estas catástrofes o los sobrevivientes de estas acontecimientos que estoy tratando de explicar, bueno, habitarían ese tipo de cuestiones. Y aparece también lo oscuro, lo dark, es decir, con la idea, si me permiten, y me extiendo hasta acá nada más, porque es un tema que realmente, en mi opinión, para mí es interesante, pero no sé cómo lo ven ustedes, la oscuridad, ¿no? La idea de oscuridad en el sentido de que si hay un holocausto ecológico, si hay un holocausto nuclear, se decía que era posible que el planeta estuviese como cubierto por una nube de polvo que impedía ver el sol, que impediría ver el sol, y en ese sentido toda la vida iba a transcurrir de noche. De ahí lo dark y una vida desigual, sin estado, ya estaba planteando algunos elementos que tienen que ver con la lógica neoliberal, donde el mundo está manejado por corporaciones. Es una, diría en este momento, hoy, 2021, 50 años después de eso, diría, bueno, vivir una distopía que tiene que ver con algo que sí podemos decir, bueno, de alguna manera está, está ocurriendo. Entonces, bueno, ¿de dónde surgen estos nuevos problemas sociales? Surgen básicamente, yo diría, en lo profundo de estas cuestiones de incertidumbre, de esta cuestión de no futuro y de habitar un mundo y habitar instituciones que nunca visibilizan esto y que aún hoy tienen dificultad para visibilizar esta cuestión que sigue
por supuesto, estando presente. Como último ejemplo, diríamos, si puede ser útil como para pensar esto, es simplemente evocar, digamos, como esto se ve en la estética cinematográfica. Pensar, qué sé yo, diría yo, películas de ciencia ficción, y las películas de ciencia ficción que aparecen, desde Blade Runner podría ser, algunos dicen Alien 1, las primeras películas de ciencia ficción que aparecen con esta estética del oscuro, muestran un mundo realmente, un futuro realmente no muy amable para ser habitado. Piensan en los clásicos de ciencia ficción que seguramente conocen, Terminator, que es una película de los 80 pero es bastante conocida, marcan, digamos, un futuro muy difícil de habitar, altamente competitivo, muy oscuro, y mundos donde las máquinas compiten con los hombres y les ganan. Eh, yo recuerdo cuando estudiábamos esto en la década de los 90 y empiezan los cierres de fábrica. Había una fábrica, no recuerdo qué fábrica era en ese momento, que había incorporado una especie de robot que empaquetaba y que reemplazaba a 20 trabajadores, y al robot le decían Terminator porque había matado, había dejado sin empleo a 20 personas. Entonces, ¿cómo pensar una estructura de familia cuando se pierde la legitimidad de lo paterno? Cuando ya el padre no es el principal aportante de la casa porque la madre tiene que salir a trabajar, y donde la economía de producción cambia por ser una economía de servicios que es más proclive a otro tipo de formación. Como en una cultura donde el hombre es el proveedor y la mujer se encarga de la casa, que es el patriarcado de la década de los 70, de los 80 y de los 90. Cómo eso va a generar, digamos, llamémosle desconcierto y una serie de dificultades. Es decir, que bueno, una enorme cantidad de construcciones que uno diría, bueno, esto es muy teórico, de hecho lo es, pero también se entromete con la vida cotidiana, cambia los significados, cambia los sentidos y cambia el sentido de lo asociativo, y hace que aparezcan nuevos problemas sociales, que aparezcan violencias, por ejemplo, violencias intrafamiliares y por fuera de la familia, que aparezcan, digamos, efectos de la desigualdad que tienen que ver con la lucha por seguir sobreviviendo, y esa lucha puede ser violencia. Aparece lo que podríamos decir, algunos economistas llaman la desertificación en los barrios, lo que uno podía ver ya en los 90 y se ve en los periodos de crisis, es como en los barrios populares del conurbano bonaerense, para dar un ejemplo cercano, los negocios de barrio empiezan a ser cada vez menos, tienen cada vez menos productos y terminan siendo un local que atiende desde la ventana enrejada de la casa con muy pocas cosas. O sea que también el barrio cambia, se hace como más oscuro y ya no se hace como un lugar para habitar, al cual vuelvo, sino al cual voy a volver con dificultades, porque también se transforma el transporte. Entonces hay una enorme cantidad de transformaciones contextuales que dialogan con la aparición de nuevos problemas sociales. Incluso los viejos los problemas sociales de siempre, empiezan a tener otra significación, empiezan a tener otro tipo de significado en estos contextos. De ahí que hablamos de estas problemáticas sociales complejas. Y también, desde esa lógica, plantearía que hay algo que tiene que ver con la irrupción del neoliberalismo, que se va a ver más, sobre todo en la década de los 90, cuando el mundo ya se hace unipolar, es decir, cuando ya cae la Unión Soviética y aparece una feroz hegemonía estadounidense, que lo que se prometía era un mundo en paz, donde iba a prevalecer el comercio, donde iba a haber más guerras. Obviamente nada de eso pasó, incluso hubo muchas más guerras que antes de la Guerra Fría. Si hay algo que logra el neoliberalismo, y esto es muy fuerte como para trabajarlo en problemáticas sociales complejas, es separar tres pilares del proyecto de ilustración que tienen que ver con la Revolución Francesa.
la idea de libertad, la idea de igualdad y la idea de fraternidad. Desde el punto de vista de la Revolución Francesa y desde el punto de vista de los ideales ilustrados, cuanto más libertad, más igualdad y más fraternidad. El neoliberalismo logra separar estas tres palabras. Entonces, mi libertad puede estar afectada por la fraternidad. Es decir, eh, la posibilidad de que me vaya de vacaciones puede estar afectada por el dinero que me van a hacer pagar en impuestos para que se subvencione la asignación universal por hijo. Fíjense si esto no forma parte del discurso común, es decir, y si esto no es fragmentación social. Es decir, lo que antes potenciaba a las sociedades de manera natural, diría yo, era asumido como tal de manera natural y que tuvo mucho que ver con nuestras independencias incluso, si vamos un poco más a la historia. Bueno, lo que antes potenciaba, hoy genera separación. Entonces, de ahí que se separa la relación derecho-responsabilidad y también las sociedades se hacen menos fraternas, eh, va a haber menos libertad, la libertad va a ser para algunos y no para todos, y va a haber, por supuesto, menos igualdad. Entonces, en ese sentido, navegan también las problemáticas sociales complejas y son contexto. No es que habitan un contexto, son parte del contexto, son producto del contexto, construyen ese contexto, alimentan ese contexto. Incluso también las problemáticas sociales complejas las podemos ubicar en lo que llamamos las nuevas corporalidades. Fíjense que cualquiera que trabaje desde hace tiempo, ya diría yo 15 años mínimo, cualquiera que trabaje con adolescentes, aparece la figura de autoagredirse, de lastimarse, eh, como algo que está diciendo algo, está queriendo decir algo. En mi experiencia, digamos, en el campo de la salud mental, en guardias en el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, especialmente en el Hospital Alvear, diría, ¿cómo se expresaba esto? Y lo veíamos de una manera bastante cruda, es decir, si había algo que no podía ser superado, era posible que esa o ese adolescente se corte, se lastima, se autoagrede. Y cuando le preguntábamos por qué te cortaste, la respuesta era estaba tan angustiada o estaba tan angustiado que me corté. Es decir, que el padecimiento subjetivo se hace objetivo, se hace cuerpo. Es decir, que la dualidad cuerpo-mente empieza, que también es cartesiana, empieza a tener una serie, diría yo, de dificultades y de transformaciones que continúan hasta la actualidad. Yo diría, se es el cuerpo implica no solamente un lenguaje, del cual venimos hablando hace mucho tiempo, se viene hablando hace muchísimo tiempo, sino que también el cuerpo es identidad. Y en esa identidad inscribo a partir de esa marca, una marca de mi historia. Y eso se ve también cuando uno trabaja con jóvenes en conflicto con la ley penal, por ejemplo, lo que implica una marca vinculada con un castigo, vinculada con un golpe, vinculada con un episodio X y cómo eso forma parte de la historia. La historia ya no es solamente aquello que es relatado, sino que aquello que también es corporizado. Entonces, las problemáticas sociales complejas también tienen que ver con las nuevas corporalidades, también tienen que ver con comprender que estoy frente a nuevas formas de entender lo corporal, que estoy frente a nuevas formas de entender lo social, que estoy frente a nuevas formas de entender mi propia historia de vida y la historia de vida de mi familia. Y los papeles que culturalmente estaban asignados, cómo se fueron difuminando, cambiando a través del tiempo en función de retrocesos, avances, como los querramos llamar, algunos avances, algunos retrocesos, y eso también va construyendo, digamos, llamémosle escenario, de donde se construyen, interactúan
se alimentan, como dijimos antes, las problemáticas sociales complejas. Por otro lado también, lo que podríamos plantear en ese punto, que las problemáticas sociales complejas son producto de la tensión entre necesidades y derechos sociales. Es decir, la Constitución me enuncia una serie de derechos sociales y tengo una serie de necesidades, pero no hay un puente que haga que eso se resuelva. Es decir, me dicen, usted tiene derecho para aquello, para esto, de aquello y de lo otro. Ahora, ¿cómo llego a ese derecho? ¿Quién me garantiza ese derecho? Eso no queda claro. Incluso tengo derecho a la salud, tengo derecho al trabajo, tengo derecho a la vivienda. Incluso está dentro de la lógica de los derechos de segunda generación, se llama, que tiene que ver con los derechos sociales. Eso está enunciado. Pero en la, digamos, en esta prevalencia, en esta dictadura, en este terrorismo de mercado que genera el neoliberalismo, ese derecho que es prometido y que es ley, no se cumple. Entonces la ley empieza también a desfigurarse, empieza a tener otras características y empieza, bueno, a ser algo complejo. Entonces, por eso decíamos que en tanto producto de la tensión entre derechos y necesidades, derechos sociales y necesidades, aparecen las problemáticas sociales complejas, incluso no solamente de derechos sociales, también la pérdida de derechos civiles, porque una persona que vive en situación de calle o que vive la trágica experiencia de estar en situación de calle, no solamente perdió derechos sociales, sino que inmediatamente está perdiendo derechos civiles. Ya no es un ciudadano igual como que el que va caminando y lo mira o lo invisibiliza desde la mirada. Y también las problemáticas sociales complejas surgen de un concepto que es bastante interesante, que es el derecho subjetivo. Es decir, bueno, ante esta situación de caos, ante esta situación de anomia, bueno, yo construyo mi propia esfera de derechos. Yo digo qué es derecho y qué no es derecho. Tengo derecho a esto porque me corresponde. Me corresponde porque, bueno, trabajé y me corresponde tal cosa. O, para explicarlo de una manera más sencilla, diría, tengo derecho a no vacunarme. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué operó ahí? Si digo tengo derecho a no vacunarme, estoy diciendo eh, que ejerzo un derecho sobre mí mismo, un derecho subjetivo, un derecho que tiene que ver con mi propia decisión subjetiva. Pero es un derecho que está totalmente desprendido de la responsabilidad con la sociedad. Porque las vacunas, todos sabemos que no tienen que ver solamente con el cuidado de uno mismo, sino que tienen que ver con el cuidado del todo social. Entonces, esta emergencia de los derechos subjetivos, algunos autores como Gilles Lipovetsky lo explican a partir de la implosión de esta lógica de mercado y la caída de la sociedad como lugar del todo que me contiene, que me da sentido, que me da pertenencia, que me da identidad, también forman parte de esta cuestión de los derechos sociales, de los derechos subjetivos, perdón, y que también ponen en cuestión el programa del pensamiento ilustrado, donde si uno va, digamos, al pensamiento kantiano, por ejemplo, se va a encontrar con que la higiene es un derecho, pero fundamentalmente es una obligación para cuidar del todo social. El suicidio es un atentado contra la vida de uno mismo, pero también es un atentado contra el todo social. El alcoholismo, para el pensamiento kantiano, también es algo que debe ser sancionado porque genera posibles problemas sociales y debe ser atendido, debe ser comprendido, etcétera. Entonces, la emergencia de derechos subjetivos también hace que el problema social sea visto de distintas ópticas, sea entendido de distintas ópticas, y lo que podemos entender desde una institución como un padecimiento puede ser entendido como un no padecimiento por parte de ese otro. El tema es cómo intervenir ahí. Cuál es el límite de esa escucha, cuál es el límite de esa cuestión. Y eso es bastante complejo, bastante engorroso, incluso la idea de límite es compleja y engorrosa. Pero sí dialoga
con lo que estamos presentando, que es el concepto de problemáticas sociales complejas. Es decir, que no solamente son problemas sociales, en tanto construcción, como dijimos varias veces al principio, que interactúan y que están todo el tiempo en movimiento, sino que juegan con estas complejidades que, espero no ser muy desordenado, estoy compartiendo en este espacio. Por otro lado, también, además de la emergencia de los derechos subjetivos, fíjense que es algo, esto que voy a plantear es algo muy de nuestra sociedad. Es decir, las problemáticas sociales complejas se vinculan con la incertidumbre entre las expectativas sociales que tenemos y las dificultades para alcanzar esas expectativas sociales. O sea, vivimos en un mundo que todo el tiempo nos está prometiendo paraísos, lugares donde llegada, lugares de bienestar, lugares de goce. ¿Y cómo llego ahí? Cada vez se me hace más difícil, cada vez son menos los que pueden llegar a ese lugar, a esa, llamémosle, utopía, por llamarla de alguna manera. Entonces, esto va a generar incertidumbre, obviamente, desde la subjetividad, entre las expectativas que tengo desde el punto de vista social, eh, para alcanzar esto que me están prometiendo como el paraíso, llamémosle, del consumo, que es la gran apuesta de las sociedades de mercado, así se la llama desde la ciencia política, ¿no? Que terminan deglutiendo a la democracia, que terminan deglutiendo a la política, donde la democracia empieza a manejarse con la lógica del mercado. Un candidato es candidato si mide bien. O lo primero que se pregunta es cuánto mide, qué nivel de impacto tiene este discurso, y si este discurso lo subió o lo bajó a nivel de las encuestas. Estamos viendo un candidato no por sus ideas, sino por su presencia en el mercado. Esto, que es una postilla, si ustedes quieren, que tiene que ver con lo político, también juega en la construcción de problemas y también juega en la construcción de sentido, en función de la crisis de legitimidad y las posibles crisis de legitimidad y las posibles crisis de representación. Y esto, bueno, va a traer, en tanto problemática sea compleja, las crisis de las instituciones son parte del problema. No podemos separar la propia crisis de institución de las problemáticas sociales complejas, porque la crisis de institución, en tanto crisis de solidaridad sistémica, que explicábamos en el video anterior, también marca, digamos, una ratificación de estas cuestiones que estamos tratando de compartir. Todo esto lo que va trayendo son nuevas formas de padecimiento subjetivo y nuevas formas de conflictividad. Y también las problemáticas sociales complejas ponen en cuestión viejos conceptos, diría yo. Por ejemplo, la idea de reinserción social. ¿Qué queremos decir cuando decimos reinserción social? Es decir, ¿reinsertar dónde? Si no hay sociedad, o hay una sociedad ausente, o hay una sociedad que no me está esperando. O sea, digamos, esto es bastante común en el campo de la salud mental cuando trabajamos en hospitales monovalentes o trabajamos con internaciones. Cuando se está planeando un alta de una persona. Eh, la idea de alta tenía que ver con una enorme cantidad de brazos esperando a esa persona que salga rápidamente del hospital y que sea contenida, si la pensamos en otra época, en otro contexto y con otra lógica. Hoy no hay brazos, no hay personas, no hay contención. Y las altas muchas veces se demoran porque no hay sociedad. Porque hay una fuerte ruptura de los lazos sociales. Y eso que genera formas de institucionalización, formas de padecimiento y, y generan, digamos, más complejidad al problema social, más problemáticas sociales complejas. Entonces, el concepto de reinserción, incluso el concepto de rehabilitación. ¿Qué implica que rehabilitar qué? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué institución rehabilita? ¿Están rehabilitando las instituciones? Creo que ese tipo de preguntas son interesantes como para discutir eh, profundamente.
¿La cárcel rehabilita? ¿En las condiciones que tenemos rehabilita? ¿Rehabilitó alguna vez la cárcel? Tal vez nunca, tal vez sí en algún momento. ¿Puede haber dispositivos que rehabiliten? Tal vez sí. Si uno mire o que reinscriban, utilizaría yo esa palabra más que rehabilitación. Si uno mira, por ejemplo, la experiencia de la Universidad de Buenos Aires en la cárcel de Seiza, por ejemplo, la cual tuve el orgullo de participar desde la carrera de trabajo social, y uno ahí ve cómo las personas que pasan por la enseñanza universitaria dentro de la cárcel, con la universidad en la cárcel, dentro de la cárcel, donde hay un pabellón que es de la Universidad de Buenos Aires, ahí sí uno puede ver cómo eh, eh, el diálogo, yo no llamaría acceso, el diálogo, el conocimiento de otros mundos a partir de la aparición de la posibilidad de que una persona que está privada de su libertad realice una carrera universitaria ha demostrado que funciona en términos, yo diría, no de rehabilitación, sino de reinscripción social, es que la persona se inscribe de una manera diferente dentro de la sociedad. ¿Rehabilitar qué? Si esta persona, y cuando miramos las historias de vida vemos esto, está donde está, porque muchos de sus derechos fueron cercenados y muchas de sus circunstancias fueron difícilmente comprendidas o vivieron o se vivieron fuertes discursos estigmatizantes que dicen este es tu lugar y de este lugar vos no vas a poder salir. Entonces, digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de rehabilitación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reinserción? Entonces creo que esos puntos hacen pregunta, esos puntos interpelan cuando los miramos desde la óptica de las problemáticas sociales complejas, es decir, cuando la miramos desde la complejidad, desde estas interacciones que estamos tratando de decir, que estamos tratando de compartir y si las vinculamos también con el contexto donde estas transcurren, que es algo que veníamos conversando hasta ahora. Eh, Incluso se podría decir que las formas típicas de reinserción generan muchas veces más exclusión. Y eso creo que la cárcel da cuenta de eso. Y a veces el hospital psiquiátrico también da cuenta de eso, o el hospital de salud mental, si usamos la terminología más adecuada, sería eso, ¿no? Es decir, a veces tenemos la sensación, o no tan sensación, de que la institución opera sobre la persona y genera más problema que el que antes tenía. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto tiene que ver con problemas sociales, con contexto, con instituciones, con necesidad, en mi humilde opinión, de revisar las prácticas, sobre todo las intervenciones sobre ese otro, desde una perspectiva consensuada, discutida y fundamentalmente interdisciplinaria. Y como decíamos anteriormente, y cuando hablamos de instituciones, en un contexto de crisis de solidaridad sistémica, y continúa ese contexto de crisis de solidaridad sistémica, de las instituciones típicas de asistencia, repasamos esto que ya hemos planteado. El sujeto que construye una institución no es recibido por la otra. El sujeto que construye una institución es rechazado incluso por la institución misma. Recuerdan que dimos ejemplos de eso. Y las problemáticas sociales complejas, también mencionamos, son fundamentalmente transversales. Básicamente, también se podría pensar que las instituciones no se pensaron cuando se construyeron esos mandatos fundacionales, sobre todo durante el siglo XX, tanto en la primera como en la segunda mitad, no se pensaron dentro de una lógica de exclusión, que es lo que genera el neoliberalismo, lo que genera digamos, las llamadas democracias de mercado, es decir, donde el mercado ocupa el lugar
de la democracia, es decir, de estos gobiernos de mercado que, este, como decíamos antes, se trabajan más las instituciones se piensan más de la lógica de la marginalidad, de que todavía se está dentro, que es de la lógica de la exclusión y la inclusión. En ese sentido, si uno plantea un horizonte de intervención, lo que se podría decir es que el horizonte de la intervención tiene que ver con la reinscripción, como decíamos recién, con la posibilidad de que ese otro sea reinscripto en la sociedad, más que rehabilitado o no sé, curado en el sentido social de la palabra. E incluso nos encontramos con circunstancias donde no solamente es necesaria la reinscripción social, sino la inscripción social, porque también la práctica nos enseña, también la práctica nos muestra cómo hay personas que nunca estuvieron en la sociedad, personas que nunca tuvieron DNI, personas que nunca fueron reconocidas, aunque tuviesen DNI, personas que nunca tuvieron un lugar dentro de la sociedad, personas que no tuvieron por este fuerte proceso de exclusión social, que es económico, que es cultural y que tiene que ver con este neoliberalismo, nunca estuvieron, nunca estuvieron. Entonces también la intervención implica una inscripción de ese otro en la sociedad o una reinscripción de ese otro en la sociedad. Pero también la intervención implica trabajar con procesos de estigmatización, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de problemáticas sociales complejas y reinscripción, diríamos que las problemáticas sociales complejas también son expresiones de la construcción social de discursos estigmatizantes. Es decir, eh, no alcanza trabajar una posible mejor calidad de vida en una circunstancia de un joven en conflicto con la ley penal. Es también fundamentalmente necesario trabajar con el proceso de estigmatización que lo construyó y lo puso en ese lugar. Y le construyó una identidad en ese lugar. Y le construyó un tipo de pertenencia en ese lugar. Entonces, bueno, esto es un poco más largo, es para hablar en otro momento, pero bueno, el concepto de ruptura biográfica es bastante interesante como para trabajar esa cuestión, que sería digamos, la construcción de puntos de giro en la historia de vida de la persona a partir de modalidades de intervención, ¿no? Realmente el concepto de ruptura biográfica, si lo buscan, si lo rastrean, tiene mucho que ver con la medicina, con la antropología médica estadounidense y se vincula solamente con los efectos traumáticos de una enfermedad. Nosotros trabajamos el concepto de ruptura biográfica no solamente desde el punto de vista negativo, por decir, trabajar con los efectos traumáticos de la enfermedad, sino también con las posibilidades de generar una ruptura que plantee un giro en la historia de esa persona. Ahora, ¿cómo trabajar eso? En nuestra opinión, bueno, eh, generar procesos de desestigmatización, romper esa idea de estigma, eh, creo que es fundamental. Sin eso es como imposible generar cualquier alternativa que tenga que ver con procesos de reinscripción social. Y también entender las características novedosas del padecimiento que planteábamos recién. Es decir, se padece la ausencia de sociedad, se padece la ausencia de un otro, se padece la incertidumbre, se padece la idea de no futuro. Todas estas cuestiones que venimos conversando y que veníamos planteando hace un rato, que pueden sonar más vinculadas con el contexto, son contexto, pero también el contexto se padece. Y tal vez no estamos muy acostumbrados a escuchar los padecimientos del contexto o contextualizar el padecimiento. Y no solamente el contexto se escucha o se puede escuchar desde el padecimiento, desde el punto de vista objetivo, es decir, desde el punto de vista de la desigualdad, sino también de la propia cotidianidad. Porque estos malestares, estas problemáticas sociales complejas, no tienen que ver solamente con,
con desigualdades, con situaciones de pobreza, con situaciones, digamos, de exclusión socioeconómica. También tiene que ver con desigualdades, con situaciones de pobreza, con condiciones de exclusión que pueden ser culturales, que pueden tener que ver con distintos sectores de la, distintos sectores de la sociedad. Y en eso, bueno, creo que la práctica nos enseña muchas cosas, pero el tema, bueno, es ir a ver, es estar ahí, es reconocer que muchas veces hay cosas que no vemos. No vemos como desde una mirada, por ejemplo, se estigmatiza. Como de una mirada se dice, este lugar no es para vos. Y como de una mirada, y a veces esto ocurre dentro de las instituciones, se dice, no es para acá. Y se le dice a la persona que lo acompaña y a la persona que viene con el problema. Y creo que, bueno, son temas de tal vez de reflexión, como decíamos antes, de discusión, incluso de supervisión. Por otro lado, diríamos que en términos de problemáticas sociales complejas e intervención, diríamos que es interesante o puede ser interesante pensar dispositivos de recuperación de la condición social, a eso llamaríamos reinscripción, dispositivos que permitan, digamos, recuperar la historia desde una perspectiva de sujeto histórico social que mencionábamos anteriormente, dispositivos de intervención que intenten buscar capacidades y habilidades o recuperar capacidades y habilidades y una visibilidad del padecimiento. Es decir, hay una cuestión muy sencilla para plantear esto que estamos intentando de proponer ahora, que es decir, en este momento, ¿cuántas, cuántos jóvenes estamos perdiendo sencillamente porque no sabemos ir a buscar? ¿Cuántos químicos, cuántos biólogos, cuántos artistas, cuántos artistas plásticos, cuántos músicos, cuántos ingenieros, cuántos trabajadores sociales, cuántos psicólogos se están perdiendo en este momento? Está la capacidad, está la vocación y no tenemos políticas, no tenemos programas, no tenemos acciones interventivas que intenten buscar esa cuestión. Y las acciones interventivas, cuando aparecen, aparecen en esta lógica de la rehabilitación. Es un poco sería llegar tarde, y tal vez no llegar tarde implique no reconocer la complejidad del problema y la visibilidad del padecimiento. Entonces, en este punto lo que yo diría son algunas cuestiones vinculadas con esto, y en este punto plantearía 3 o 4 coordenadas que tal vez sean útiles para futuros encuentros o discusiones. Una de ellas es no centrar las preguntas en qué es el problema social, sino qué tipo de relaciones sociales genera. Me parece que es un problema social, es una pregunta más del campo de la sociología. Es interesante y es importante que lo sepamos, pero también en clave de intervención es importante pensar qué tipo de relación social genera, en positivo, en negativo, como fuese, como lo querramos llamar, pero qué tipo de interacción genera con los otros. Pensar la relación problema social-padecimiento subjetivo. En el caso del trabajo social, los problemas sociales siempre fueron vistos más con la lógica de la necesidad y no con la lógica del problema. Y de hace décadas creo que los trabajadores sociales reconocemos, visibilizamos, nos damos cuenta de que estamos trabajando con problemas sociales y no con necesidades. Trabajamos con problemas sociales que contienen necesidades, pero no trabajamos con necesidades. Eso también es algo que a las instituciones les cuesta mucho entender. De ahí que se reclame que el trabajo social gestione recursos y punto, y nada más. Cuando en realidad la gestión de recursos tiene que ver con nuestra práctica, tiene que ver con nuestras incumbencias, tiene que ver con nuestro hacer profesional, pero no es lo único que hacemos. Incluso la gestión de recursos tiene que tener
una clara relación con el proceso interventivo, no puede ser automática, sino se resolvería todo con ordenadores y con recursos que vayan orientando a dónde se resuelve determinada circunstancia y listo, si es que los recursos existiesen. Pero fíjense, los recursos a veces están, a veces no están, a veces están medianamente, pero muchas veces la gestión de recursos fracasa por digamos, por la dificultad de operar con el recurso en el momento adecuado, en el momento más necesario. Me refiero a los recursos cuando hablamos de gestiones vinculados con el sistema de protección social, porque todo aquello que tiene que ver con derechos sociales está en el campo sí de las necesidades y sí está en el campo de necesidades que no tiene que ver, en mi opinión, con la intervención de trabajo social. Eso tiene que ver con el campo de la política. Es decir, donde hay una necesidad hay un derecho social no cumplido y esa es una deuda que la sociedad tiene. Y en ese sentido, creo que la puja pasa por la disputa en el campo de la político y, si lo quiero decir más en profundidad, en el campo de la redistribución de la riqueza. Pero bueno, hablábamos de la relación problema social, padecimiento subjetivo, trabajar la ruptura de la dicotomía cuerpo-mente y la percepción de problemas sociales, la relación problema social con la integración social perdida, que mencionamos muchas veces, la vinculación de la resolución de los problemas sociales con la búsqueda de ese lazo social fragmentado y la relación problema social-ciudadanía. Básicamente, sencillamente, sería permitirnos en definitiva pensar la intervención desde otros lugares, dialogando con la cultura, con el deseo, con las potencialidades, a la inversa de los patrones normativos. Eh, los mandatos fundacionales de nuestras disciplinas, no solamente el trabajo social, tienen que ver con una preocupación por la anomia, tiene que ver con si cumple o no los mandatos normativos. Y creo que ahí es un punto interesante como para empezar a plantearnos reflexiones y tal vez rupturas. Eh, esas formas de intervención que se vinculan, como decíamos recién, con patrones normativos, que se preocupan por la anomia, que ven solo desviación, riesgo y temor, que en la práctica ha generado una multiplicación de cómo los problemas sociales afectan a la sociedad. Y ahí aparece de vuelta la atención de riesgo en términos de peligrosidad o en términos de vulnerabilidad. Bueno, creo que con esto podemos ir finalizando esta presentación vinculada con, bueno, el concepto de problema social, el concepto de problemática social compleja, su contextualización, su historización. Dialogamos bastante, o expusimos, mejor dicho, bastante desde la historia de constitución de estas problemáticas sociales complejas, cómo dialogan con diferentes contextos. Y creo que bueno, estamos a disposición. Esta es el último encuentro que tenemos en este curso y bueno, ha sido un placer y un honor participar de este periodo de formación, de este tipo de formación, y esperemos vernos pronto por este medio o en la presencialidad. Así que muchas gracias y seguimos en contacto.